Comenzamos. Vamos, explicamos. Diana, por favor, vamos a comenzar, muchachos. Bueno, este libro habla de la investigación en psicología educativa. Hay ahí como 5 capítulos, 5 capítulos que vamos a abordar durante el módulo. Entonces, vamos a leer el primero, que habla de bullying, habla de acoso escolar. Entonces, ese capítulo no necesito que lo lean muy bien para que lo socialicemos acá el lunes, ¿sí? Vamos a hablar de ese artículo del bullying. Luego, hay otro que es de el estrés laboral para los docentes que trabajan en colegios públicos o distritales, pero hay unas características bastante interesantes para los docentes del distrito. Entonces, ese capítulo lo vamos a trabajar en el siguiente lunes, ¿no? En el siguiente lunes. ¿Okay? Entonces, miremos fecha. ¿El lunes a qué es? A 9. A 9. Creo que el otro lunes es festivo, entonces lo hacemos para el martes 16. Por favor, tomen nota de eso. Ahí está la plataforma. Bueno, ok. El libro de los bien. Uno para este lunes que viene y el otro para el martes después del lunes. Vamos a mirar algunos teóricos. Vamos a mirar algunos teóricos que hablan de la psicología educativa. Seguramente ustedes ya los han manejado durante el tiempo que llevan estudiando la carrera como psicólogos, ¿no? Entonces ya conocen, por ejemplo, a Piaget, Vygotsky, Carnet, Althusser, creo yo que son los más representativos de estos caras, ¿sí? Entonces vamos a abordarlo, vamos a mirar cómo dentro del concepto de psicología educativa, cómo es la percepción de estos teóricos, aunque todos están como muy ligados, en la verdad,
los aportes que hace el uno con el otro, digamos, es como una continuidad. Por ejemplo, lo de Piaget, que es el que más ha aportado a todo ese concepto de la psicología educativa y el concepto de el aprendizaje. ¿Cómo es que los muchachos aprenden? ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cómo aprendimos nosotros? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este corto tiempo que tenemos, porque a las 9 tenemos el simulacro y tenemos que bajar ya con las maletas, porque nos dirigimos, y ojo, no se me vayan a escapar, por favor, porque el simulacro es para ir al Parque Nacional. Allá va a haber una fogata, va a haber un carne asada, no olviden. Sí van, ahí sí van. Así va, así va. Entonces salimos a las 9, ¿sí? Va a sonar el silbato y cogemos nuestras maletas y nos vamos para el parque. Y de ahí para la hora. ¿Sí? A la hora. ¿Sí? Bien. Listo. Vamos a hablar con respecto al tema de la pedagogía progresista. Ahí en la... Bueno, muchachos, ¿qué es lo que plantea John Dewey con respecto a los procesos de aprendizaje? Esto lo hemos mencionado que realmente, a ver, muchachos, ya el tema de la influencia motivacional que tiene el docente para los estudiantes es vital, es supremamente grande. Por eso lo plantea acá, el docente debe ser un guía orientador. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que debe conocer el tema, debe ser pedagogo y que debe bajarse de ese circuito y tratar de ver a los estudiantes como unas personas que están ávidas de conocimiento, que quieren aprender muchísimo y depende de mí yo cómo lo voy a asumir. Yo como profesor, yo tengo en este salón un grupo de personitas de 5 años, 10 años, y de las primeras experiencias que tengan ellos en el aula de clase van a tener un nivel motivacional muy alto. Si mis primeras experiencias, por el contrario, son bastante traumáticas, si yo como profesor de pronto soy un poco apático a los niños que de pronto están en una condición socioeconómica muy baja y vienen a estudiar y de pronto no tienen la asepsia, el aseo corporal, entonces yo puedo generar una reactancia muy maluca hacia él. Entonces, más que ser una persona que transmite el conocimiento, tiene que ser un orientador, una guía y un amigo, última, ¿no? Una persona que realmente
es permeable, está abierto, y de pronto el niño, si tiene una gran cantidad de problemáticas, pueda acercarse al profesor y contarle qué es lo que le está pasando. Eso es lo que toca estar muy pendiente en ese sentido. Bueno, habilidad para la exposición sintética es decir, de que las cosas que él plantee de una manera oral, pues de que sea totalmente claro, de que esa comunicación sea comprensible para los que están escuchando, para los muchachos. Yo les decía, en la semana anterior, yo les decía que tenemos que estar seguros de que todos ustedes tienen una muy buena audición, que todos ustedes tienen una buena agudeza visual. Si no, los papás de ustedes, de los niños, pues, ¿sí?, van a tener que acercarse a los profesores para decir, miren, mi hijo tiene problemas auditivos. Y ya le estamos haciendo la gestión para que él tenga sus audífonos, para que él pueda escuchar. ¿Sí? Como él no puede escuchar, entonces él se distrae. Pero él no se distrae porque sea un niño desobediente, simplemente porque no tiene un buen... el sistema auditivo está afectado. ¿Sí? O la parte visual. Entonces, normalmente eso sí terminan sabiéndolo porque en la misma casa, si ustedes llaman al niño, a sus hijos, el niño no responde, ustedes supongo yo que se han de preocupar, ¿no? No, claro, o sea, bueno, miremos eso, o sea, ustedes dicen que los papás, algunos, no se preocupan. De ahí en adelante, eso puede ser un mal presagio con respecto a la relación que existe entre los papás y los niños. ¿Por qué? Porque es que con esa actitud, con esa conducta, los padres están manifestando que no les importa a los hijos. ¿Sí? Entonces son totalmente despreocupados, totalmente insensibles, y les importa más bien reunirse con las amigas, con los amigos, tomar traguitos, y los pequeños están totalmente abandonados. Si eso es lo que está sucediendo, pues la situación del niño va a ser bastante compleja. Pero lo que se espera es que los niños tengan unos padres responsables, o más bien unos adultos responsables, porque de pronto, por cualquier eventualidad, los papás fallecieron, o se separaron, lo que sea, pues debe tener una persona que esté allí pendiente. O sea, si eso no se presenta de una manera adecuada, pues el niño va a entrar en desventaja en comparación con los compañeros. Se espera que eso esté ya como bien identificado con los pequeños. ¿Sí? Y esa parte neurológica, uno de padre tiene que estar muy atento a eso. Si el niño tiene ya unos rasgos de autismo, pues, bueno, los papás no lo saben mucho, pero para eso está precisamente la parte médica, para que se pueda diagnosticar y decir, si yo soy el neurólogo, entonces si yo le voy a hacer una serie de exámenes al niño a nivel de estimulación, a nivel de estímulo-respuesta, a nivel de los reflejos, si él sigue la mirada, si tiene el reflejo de succión, una gran cantidad de reflejos que determinan qué tanto el niño neurológicamente está bien. ¿Sí? Sí, normalmente cuando los bebés nacen, lo que hacen los pediatras es colocarle este dedo o estos dedos en la manita del niño para que el niño se sostenga. Entonces, si el niño tiene el reflejo de agarre, entonces eso es una buena respuesta. ¿Sí? Si necesitamos que el niño nos dé una respuesta sobre el reflejo de succión, cuando se le coloca acá un objeto, el niño tiende a tirar. ¿Por qué te ríes con la de eso? Entonces, el reflejo de succión, entonces, ese reflejo de succión es o el reflejo de búsqueda, porque el niño puede girar la cabeza y buscar
ese objeto que le está estimulando. Entonces son cosas que determinan que el niño está bien, regular o mal a nivel neurológico. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que saber los papás. O sea, si yo soy papá, me doy cuenta que hay unas falencias en él, en mis hijos, en mi hijo, ¿sí? Entonces yo me voy a preocupar. Yo rápidamente voy a tener una cita con el médico para que me remita a pediatría para hacer ese seguimiento. Hoy día, no sé quién recientemente ha tenido bebés, ¿sí? Acá en el salón, pero hoy día eso es una gran cantidad de exámenes y tratan de mirar cómo está el bebé en un peso. Pero una gran cantidad, si tiene complicación, si viene con trisomía 21, pero una gran cantidad de cosas que realmente la pediatra le dice a los papitos, el niño está bien, el niño no se está moviendo mucho, el niño sí se está moviendo. O sea, todo en exceso o en déficit tiende a ser algo que hay que prestarle atención. ¿Sí? Bueno, bien, entonces, asigna 3 funciones a la educación, que es lo que yo les estaba comentando ahorita, y lo otro tiene que ver con el desarrollo personal, el favorecimiento de la igualdad de oportunidades. Fíjense que todo esto está actitudinal del docente. ¿Desarrollo personal y qué? La parte de favorecimiento de la igualdad de oportunidades. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros somos los orientadores. Entonces, yo recibo mucha queja de los padres de familia de que la profesora tal o el profesor tal, pues de que no le presta atención a mi hijo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es tener una conversación muy asertiva con el profesor o con la profesora para solicitarle que de pronto tenga una actitud mucho más favorable para el niño. No, es que pasa que la profesora nunca le permite participar en clase a mi hija. Nunca. ¿Sí? Mi hija levanta la mano y quiere participar. Dice, profe, yo quiero hablar. No le presta atención. Entonces, esa situación hace que mi hija no se sienta contenta, no se siente feliz, ¿sí? Se siente rechazada. Entonces, eso te genera una baja autoestima, una baja motivación y la niña deja de participar. ¿Sí? Entonces, fíjense que el problema no siempre es de los pequeños. El problema puede ser del profesor o la profesora. Entonces, si nosotros hablamos del desarrollo personal, entonces observemos a los pequeños en la misma condición absolutamente normal. ¿Sí? Si yo soy un profesor que es totalmente inadecuado y este profesor es homofóbico y el niño que está en mi salón es hijo de una pareja gay, entonces yo lo cojo entre ojos y se la dedico. ¿Sí? Y lo rechazo y le genero una problemática grandísima y no permito que se integre porque a veces la religión misma promueve ese tipo de cosas, ¿no? Sin el ánimo de ofender acá. La verdad, a veces la religión tiende a ser un poco castigadora en ese sentido, porque lo ven a partir de los ojos de su credibilidad religiosa, espiritual, ¿no? Entonces esa parte hay que tener en cuenta. La integración ocupacional laboral en ese entramado económico, ¿no? Eso quiere decir de que los papás, y eso es una labor importantísima del docente, los papás tienen que velar por estar pendientes de si los padres de familia están pendientes de no, cuál es su horario de trabajo, tienen horarios cruzados, se la pasa más con el papá o con la mamá, o tienen turnos de 24 horas, cuál es la persona que está cuidando al niño, a la niña, ¿sí?
Cuando hablamos nosotros de la parte ocupacional es qué tanto el niño tiene tiempo libre, demasiado tiempo libre. Si tiene demasiado tiempo libre, los procesos de aprendizaje se pierden. ¿Sí? Acuérdense, señoritas, caballeros, que hay un periodo crítico, hay un periodo de plasticidad, ¿sí? En donde se presenta en un periodo crítico ciertas posibilidades de aprendizaje. Si no estimulamos en ese tiempo la lectura, por decir algo, ese periodo crítico pasa y más adelante ese niño va a tener mayor dificultad para aprender las vocales, para aprender los números, ¿sí? Las consonantes. Entonces, todo tiene un proceso muy organizado, estructurado para el aprendizaje del pequeño. Entonces, es lo que nos está planteando esa pedagogía progresista, en donde lo que necesitamos nosotros es generar, primero que todo, un ambiente en esos roles de docente para que nosotros miramos cómo el niño está en condiciones desfavorables o condiciones favorables. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos plantea John Dewey? ¿Sí? Dice que la escuela debe conectarse con los procesos sociales, lo que sucede en la sociedad. ¿Sí? Y indica que hay mucha noticia con respecto a maltrato, con respecto a violaciones, con respecto a asesinatos. Entonces yo tengo que mirar cómo en el contexto en donde está el niño, qué tanto sucede eso. ¿Sí? ¿Cómo entendemos nosotros el estilo de vida que tiene ese niño? Resulta que el niño de pronto tiene problemas para llegar temprano al colegio o a la escuela, porque es que pasar el barrio, pasar por donde él tiene que pasar, es muy riesgoso. ¿Ven? Entonces, hasta que no haya una persona adulta, el niño no puede pasar, porque puede ser supremamente riesgoso. Entonces, eso está dentro de ese contexto social. ¿Qué sucede en ese contexto social para el niño? ¿Sí? Hay una pandilla que está generando entonces un malestar social allí, que el papá no puede salir a trabajar porque entonces lo están esperando para matarlo, por decir algo. Entonces, estoy siendo un poco extremista, pero es para entender un poco ese contexto social en donde el pequeño está creciendo. ¿Sí? Bien. Bueno, eso con respecto a lo que nos está planteando John Dewey. Estas son las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, que ustedes ya las manejan. ¿Sí? Por ejemplo, esto es secuencial. Todo este proceso que plantea Piaget es secuencial, es decir, que debe suceder primero para que suceda lo siguiente. ¿Sí? Entonces acá nos está planteando ciertas características en la etapa sensorio-motora que va de los 0 a los 2 años, en donde empieza a presentar ese tipo de comportamientos. ¿Sí? ¿Ustedes han visto esto? Empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Recuerden, las personas que son mamitas acá, recuerden a sus hijos cuando tenían 2 años. Si hay mamitas acá, me imagino. Pues hay mucha mamacita, pero mamitas. Sí, a darle la oportunidad, bueno, participa. Pero precisamente eso es lo que hace el niño. El niño cuando observa, empieza a replicar lo que está observando. ¿Cuál es la condición aquí sensoromotora? Es precisamente que esas acciones reflejan de lo que el niño está observando. Estamos hablando de que tiene la oportunidad de observar
y empieza entonces a tener cierto tipo de ilustración. Algo así como que si el papá o la mamá sonríe, el niño tiende también a generar, a esbozar en su rostro esa sonrisa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es lo que está observando él. ¿Sí? Entonces dice que empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando son ocultos. ¿Sí? En esos 2 años, el niño empieza a tener esas habilidades. ¿Sí? En el preoperacional, de 2 a los 7 años, desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para pensar en formas simbólicas. ¿Qué pasa entonces, si les hago esa preguntita, qué pasa cuando el niño tiene padres sordomudos? Desarrollan el lenguaje de señas. Pero es complejo cuando los niños tienen lentes, porque digamos, como los padres son sordomudos, les enseñan lengua de señas, pero llegan al entorno educativo y pues no se puede comunicar a pesar de que pueden hablar y escuchar con normalidad. Exactamente. O sea, se generan diferentes procesos. Pero depende del contexto, ¿no? Porque Por eso. los abuelitos hablan Por eso. O sea, hay que mirar siempre el contexto. Y hay que mirar cómo las personas que habitan con el niño o con los niños pueden generar unos diferentes aprendizajes. ¿Sí? Porque, pues bueno, los papás no son sordomudos, pero lo que tú dices, el hecho de que haya otras personas conviviendo con ellos, puede generar ese tipo de aprendizaje. Sí, claro. Miren esto, me resulta difícil considerar el punto de vista de la otra persona. Esto, tienen un ejemplo de esto que se presenta de 2 a 7 años, cuando el niño empieza a no considerar el punto de vista de otra persona. ¿Cuándo se ve eso? No, no es cuando no haces caso. ¿Qué creen ustedes cuando nosotros decimos que les resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona? Exactamente, cuando yo veo que todo me pertenece, ¿sí? Y que mis juguetes son míos y que los juguetes de las otras personas son míos. ¿Sí? Todo es mío. Entonces, ellos no entienden absolutamente nada con respecto a lo que es el sentido de pertenencia, y es lo que se habla del egocentrismo. ¿Sí? En las operaciones concretas de 7 a 11 años, es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica, activa. Denme un ejemplo de eso, por favor. Es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica, activa. De 7 a 11 años. ¿Qué ejemplo tenemos de eso? El niño es conocedor de que si mete los dedos a la candela, se quema. ¿Ven? Entonces, miren, los niños cuando son pequeñitos, ellos no tienen la asociación de figura-fondo, ¿no? Ellos ven todo de una manera lineal, ¿no? Entonces, cuando los niños se les deja, por decir algo, encima de una mesa o en la cama, los niños van gateando y ellos no ven, digamos así, el precipicio, no ven el fondo. Entonces siguen de largo porque no tienen esa diferenciación. Estamos hablando en esa edad de los 0 a 2 años, ¿sí? Que generan realmente esa dificultad. Pero cuando hablamos ya de 7 a 11 años, se esperaría que ya tengan esa diferenciación. ¿Qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Bien. Y las operaciones formales de 11 años hacia la adultez
es capaz de resolver problemas abstractos de manera lógica. Su pensamiento se hace más científico y desarrolla interés por los temas sociales y la identidad. ¿Quién habla? Otro teórico psicoanalista que habla de desarrollo de interés por temas sociales de identidad cuando ya pasan los 15 años hacia adelante. ¿Quién? No. No. Sigmund Freud. Sigmund Freud habla de que hay cierto interés por el género opuesto. Acuérdense que antes hay un gran recelo entre que ellos no interactúan los niños con las niñas o las niñas con los niños. Pues vaya un beso a su hermanita, a su amiguita, a su vecino. No, bájale, ¿no? Y ya cuando tiene ya ese, no se la quita de encima. Bien. Esto que plantea ayer con respecto al desarrollo cognitivo. Esto que hablamos acá anteriormente de ese desarrollo cognitivo, hay que asociarlo con eso, ¿sí? Con lo que tiene que ver con asimilación, acomodación, organización y adaptación, que son los aspectos más importantes y reconocidos que plantea Piaget en el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, acá lo que se habla, por decir algo, en la asimilación estamos hablando de la necesidad cognitiva de incorporación, percepción y experiencia. ¿Sí? En la medida que el niño tenga constante experiencia, el niño va a tener más aprendizaje. Si el niño está siempre encerrado, no comparte con nadie, no interactúa con nadie, no sale, ¿sí? No tiene una estimulación visual, no tiene una estimulación auditiva, ¿qué experiencias el niño va a tener? Ninguna. Entonces, eso ya hace que el lenguaje se atrase y tenga un desarrollo del lenguaje también mucho más limitado. Entonces, acá, en este proceso de asimilación, ¿qué va a asimilar? Que no hay esos procesos de aprendizaje. Para que yo pueda aprender, tengo que, por lo menos, observar, escuchar, coger, ¿sí? Para poder tener ese aprendizaje, digamos así, como constructivista, señor. Podría pensar que cuando digamos, de 4 años, no lo llegan a ti, también podría Entonces, es decir, que no tiene las posibilidades económicas para llevarlo. Que más bien la mamá diga, no, quiero que no socialice. Miren, sí, no, mire, pues imagínense que los papás digan eso, ¿no? O sea, ya estamos como graves, los papás, porque están controlando un poco su parte social. Hay padres que quieren y son profesores, y yo tuve muchos pacientes en donde los papás, o sea, los profesores de un colegio distrital, ellos consideran de que ellos son capaces de formar al niño en su contexto. Entonces no los llevan al colegio. Entonces generan toda una serie de procesos de aprendizaje. Ellos se encargan de educarlos. Digamos que eso está bien, pero nosotros los seres humanos somos seres gregarios. Y esa necesidad social para interactuar, para solucionar problemas colectivamente es importante. Si yo siempre soy aislado y mis padres no me dejan entonces interactuar, ¿qué habilidades sociales voy a tener? Me voy a mostrar siempre como un niño apático, como un niño asocial, como un niño problema. ¿Sí? El problema no siempre es de los niños, el problema muchas veces es de los papás, siempre es de los papás, porque no tienen como una manera adecuada como para enseñar. Entonces,
no hay experiencia, mucho menos hay percepción, y no están incorporando absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos nosotros en la acomodación, cuando yo aprendo a las malas, cuando el niño se golpea, cuando el niño se machuca el dedo, ¿sí? La mano, entonces yo lo que estoy haciendo es aprendiendo, y esto se aprende por el ensayo y error, entonces yo estoy generando entonces nuevos aprendizajes. Entonces, es lo que llama aquí como la acomodación, produce una modificación de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque lo que yo hacía antes, yo espero que no me vuelva a ocurrir. Adquiero el conocimiento y genero modificación también de conducta. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de las características fundamentales de inteligencia, hablamos de la organización y la adaptación. La organización, ¿qué entendemos por esa parte de la organización cuando hablamos de aprendizaje? Como el orden de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que colocarme? Primero las medias, luego la ropa interior, luego el pantalón, luego, ¿sí? O sea, todo tiene que ser secuencial, todo tiene que ser organizado. ¿Y eso de quién lo aprende? De los hermanos mayores, ¿sí? De los primos mayores, de los sobrinos mayores, de las hermanas. Por eso es que los niños aprenden que si viene la hermana mayor maquillándose, los niños varones, ¿sí? Por eso es importante de que si hay una familia que es totalmente matriarcal, que haya un modelo de comportamiento masculino, ¿sí? Porque se necesita, porque el niño siempre va a tener de la manera delicada de la mujer, de comportarse la mujer, de cómo se viste la mujer, cómo camina, entonces no tiene un referente masculino, ¿sí? Y eso puede estar, o sea, no estoy diciendo que eso, de que eso sea camisa de fuerza de que lleve a la homosexualidad, ¿no? Pero sí genera amaneramiento, y ese amaneramiento genera entonces una serie de problemas sociales porque lo pueden tildar de la persona gay. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta con eso. Bueno, bien. Entonces tiene que ver con esa organización, y esa adaptación es precisamente de acuerdo a que si yo organizo siempre las cosas de una manera estructurada, lógica, secuencial, entonces ya por aprendizaje repetitivo genero procesos de adaptación. Una actividad de digamos, una compañera me comentaba que tiene claro que para nosotros los niños que no tienen orden para hacer las actividades del día, ¿no? Ustedes saben que tienen que hacer la cama, que tienen que lavar los platos, pero como que no logran manipular ese cronograma. ¿Por qué crees tú que no se presenta eso? ¿Por qué crees tú que no tienen orden? Porque no se lo enseñaron, ¿no? O sea, siempre que uno evalúa la conducta de los niños, uno tiene que primero evaluar a los papás. ¿Quién? ¿Cómo es la rutina? ¿Quién coloca las normas? ¿Quién castiga? ¿Quién premia? ¿Sí? ¿Qué tanto lo hace? ¿Qué tanto comparte con el papá? O sea, yo tengo que hacer un sondeo muy claro de lo que es la estructura familiar y el establecimiento de la norma. Porque si los padres, vamos a mirar más adelante unas diapositivas precisamente de esas pautas de crianza, porque eso lleva a que los muchachos tengan problemas de seguir orden, porque se las están modificando permanentemente. Entonces no tienen una claridad de cómo deben ser las cosas. O sea, si a una persona no se le enseñó el orden, la organización y hacer caso, esa persona cuando ya tenga una mayoría de edad, que ya tenga 20 años, va a ser un problema para esa familia. ¿Sí? Por eso uno les dice a los papás, si ustedes, a mí me llegó una vez una pareja
de padres y un niño de 2 años, ¿sí? El niño ya era totalmente desobediente, ¿sí? Entonces yo le dije a los papás, mire, el niño tiene 2 años y el niño es el que está colocando las normas, no usted. No quiero pensar, no quiero imaginarme ese niño cuando tenga 12 años, puede ser un muchacho que tenga problemas con la autoridad. Precisamente porque no está cumpliendo normas. Y le puede estar pegando a los papás. Entonces, en el desarrollo afectivo, tiene mucho que ver con lo que mencionábamos ahorita, cómo la gente, cómo los papás fomentan con una muy buena autoestima, con un muy buen autoconcepto, forma de inteligencia. Porque en la medida que yo expreso afectividad a mis hijos o a mis familiares cercanos que están bajo mi responsabilidad, pues van a aprender fácilmente. La afectividad. ¿Ustedes han escuchado hablar de la teoría del apego? Exactamente. Esa teoría del apego tiene que ver con eso, de que los lazos que hay, de hecho, las mamitas y los bebés en útero generan una relación supremamente simbiótica con las mamás. ¿Sí? Sí. Que solamente era como acolchado, después no tendría que estar más tiempo a eso, incluso lo que me alimentaba. Entonces también para poder tiene que ver esa teoría del apego, porque en la medida que la persona exprese afectivamente ese amor, ese sentimiento o esa emoción, seguramente el niño va a responder de una manera igual. Si el niño tiene una predisposición hacia el espectro autista y los padres son distantes, son apartados, pues entonces eso fomenta un poco más fácilmente que se desarrolle ese espectro autista. ¿Sí? Bien, eso es lo que nos plantea entonces Piaget, hablar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y ese desarrollo intelectual que tiene que haber entonces con esa asimilación y acomodación. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio, produce la acomodación del conocimiento antiguo y nuevo. ¿Sí? Ese equilibrio del conocimiento antiguo y nuevo está muy relacionado con el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo lo vamos a ver después, y él habla de que yo tengo unas conductas de entrada, un conocimiento, y ese conocimiento que yo tengo me va a servir a mí para nuevos aprendizajes. ¿Sí? Pero si no se da ese equilibrio, por el contrario, se da el desequilibrio, no existe entonces la compatibilidad con el conocimiento antiguo. Es decir, que si yo no aprendí a sumar o a restar, seguramente no tengo la facilidad para hacer más operaciones más complejas. Bien, avancemos. Esta teoría de Gagné, del modelo de Robert Gagné, ¿sí? Vamos acá. Es esta teoría de Gagné es esta misma método de la instrucción, cómo los profesores generan la instrucción. ¿Qué debe generar primero? Expectativas y motivación. Eso es lo que tiene que generar en los pequeños Gagné. Esta sería la sección inicial, la fase 1. Luego aparece fase 2, 3, 4, la fase 8, en donde se habla de la comprensión, atención y percepción selectiva. Pero para que se dé esta atención y percepción selectiva, el muchacho tiene que estar ya concentrado y motivado. ¿Sí? Entonces, a la medida que haya atención, puedo generar adquisición. ¿Por qué? Pues porque estoy atento. ¿Sí? Si nosotros logramos adquirir, en la medida que tengamos nosotros retención, es porque realmente hay niveles de memoria y hay aprendizaje que está siendo bastante significativo. ¿Sí?
Esto ya estamos hablando de una edad escolar, ¿sí? Estamos hablando de como unos 5 años hacia allá. ¿Sí? 5 años hacia allá. Entonces, ¿qué hablamos nosotros de la fase de recordación, que es yo le coloco al niño unas imágenes, ¿sí? Y le digo, pues miremos en esta gráfica cuántas frutas tú ves acá. Y luego se la retiro del campo visual. Y le digo, por favor, dime 3 frutas de las que tú viste en la fotografía que te coloqué. Entonces, debe haber recordación, recuperación de la memoria. ¿Sí? Las tareas que los profesores dejan para las casas es lo que ayuda a que se permita la transferencia del aprendizaje. Porque si el niño lo que hace es aprender acá, pero no lo replica, no lo practica en casa, eso se pierde. ¿Sí? Se pierde totalmente. Entonces, eso tiene que ver con la transferencia, que tiene que ver con la generalización. Y bueno, Gagné está muy relacionado con un aprendizaje constructivista, porque en la medida que haya actuación del niño, se va a generar entonces el aprendizaje. Y la retroalimentación es lo que nosotros le decimos al pequeño, a la niña, al niño, lo que hizo bien y lo que hizo mal. Pero ojo, ¿cómo se lo vamos a decir? ¿De qué manera, muy amablemente, le vamos a decir que está cometiendo error? Aquí está. Estos son los 9 puntos de descripción que plantea Gagné en los procesos de aprendizaje. Ganar la atención, informar los objetivos del día de hoy. ¿Sí? Ahí estamos captando la atención. Conocimientos previos, ¿qué hicimos nosotros en la clase anterior? ¿Quién recuerda? O sea, conocimientos previos. Como cuarto aspecto, presentar el contenido, la nueva temática, y fíjense que aquí está lo previo para aprender lo nuevo. Pero para aprender esto debe haber el conocimiento anterior. ¿Sí? Prever el desarrollo del aprendizaje. Entonces aquí lo que hacemos es que el niño participe constantemente. ¿Sí? Luego provocar el desempeño para que haya una práctica con respecto a lo que se está aprendiendo. Retroalimentación, evaluar el desempeño de una manera significativa y mejorar la retención. Ya. Mañana vamos a seguir con esto. Preparémonos para salir, por favor. No salgamos, preparémonos para salir. Porque hay que salir en orden, no como mal. ¡Feliz año! Señor,